primer invitado del programa número 111 de Buena Costumbre Prime aquí en Metropolitan de Concepción. Está con nosotros el diputado por el Distrito 10 de la región metropolitana, Johannes Kaiser. Diputado Kaiser, muy buenas tardes, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, además, usted es el líder del Partido Nacional Libertario que está en proceso de formación. De eso vamos a conversar más ratito, pero para introducir el tema, bueno, estamos aquí con Mónica Charpentier. ¿Cómo está, Manolita? ¿Cómo está, diputado? Hola. Bienvenido por primera vez, si no me equivoco, a Buena Costumbre Prime, ¿cierto? Es su primera vez. Sí. Es su primera vez. Correcto, espero que no sea la última. Eso mismo quería decir, la primera vez, esperamos que sea la primera vez de muchas. Diputado, ¿cómo está? Muy bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, vamos a hablar de varios temas. Primero que todo, la encuesta Plaza Pública que salió ayer, realizada por la empresa CADEM. Donde un 81% de los encuestados tiene una imagen positiva del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Es el que tiene la mejor percepción de todos los presidentes del barrio. Y el 42% le gustaría un presidente como él para Chile. Diputado, primero que todo, para comenzar, ¿qué tiene Nayib Bukele que ha enamorado no solamente a los chilenos, sino que a todo el continente, o al revés? ¿Qué le pasa a Chile que está deseando ansiosamente un Nayib Bukele? Principio de autoridad. En eso se resume todo. Simplemente que una persona se hace cargo de los problemas y asume la responsabilidad por los mismos. Toma decisiones que pueden ser muy duras, pero que al final se traducen o pueden ser percibidas por la gente efectivamente en sus efectos, es decir, que tienen efectos positivos. Yo creo que eso es una cuestión, una novedad en un barrio donde casi todos los problemas se solucionan con comisiones. No sé si se han dado cuenta. Cada problema es una mesa de trabajo, una comisión, se extiende para siempre y nunca sale una solución efectiva, o muy pocas veces sale una solución donde la gente pueda decir: sí, aquí hay un resultado con el cual yo puedo declararme contento. Y El Salvador era el infierno en la tierra en materia de violencia. Las pandillas eran una locura, la gente no podía salir a las calles y hoy día tienen niveles de violencia bajísimos. Exactamente, tienen los más bajos del hemisferio. ¿Y eso es por qué? Porque Nayib Bukele declaró la guerra a las pandillas y decidió hacer algo que parece de perogrullo, ¿no? Que es que sacar a los delincuentes de las calles y ponerlos en las cárceles. Si no es física nuclear, pero lo hizo. Y se metió y reformó el Poder Judicial de El Salvador y se metió contra toda la red de respaldo que tenían estas pandillas y efectivamente los desactivó. Y bueno, y la gente ve esto y dice, bueno, ¿y por qué en El Salvador, donde estaban tanto peor que nosotros, pudieron hacerlo? Y en Chile no lo hacemos. De hecho, el día de hoy tengo entendido una persona lo asaltaron en su propia casa, le trataron de tomar la casa, lo atacaron con un machete y el tribunal lo deja libre. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué hacemos con tribunales, con leyes, con fiscalías que no le responden, con un Estado que no le está respondiendo a la gente en materia de seguridad? ¿Qué hacemos, diputado, entonces? Porque claro, Nayib Bukele efectivamente ha tenido bastante éxito con su política ofensiva para poder sacar a los delincuentes de la calle y ponerlos en las cárceles. Sin embargo, no ha estado exento también el método Bukele de críticas, por ejemplo, en materia de derechos humanos. También se habla de condenas sin pruebas, en este caso que hay cerca de un 3% de personas que están presas en estas super mega cárceles sin una condena efectiva. Y también, ¿de qué manera esto podría aplicar en Chile a lo mejor un método Bukele? ¿Quién podría hacerlo también, diputado? Porque hoy día difícil, se ve muy lejos desde el punto de vista de la clase política que tenemos hoy día que alguien pudiera adoptar algo así. Bueno, en primer lugar, recordar que nosotros en Chile tenemos bastante más de 3% de personas que no están condenados a pena efectiva, pero por medidas cautelares están presos. O sea, ese es un punto, ¿no? El segundo punto es que sí, efectivamente se le ha criticado por el trato que le da a los prisioneros y en materia de derechos humanos, pero también aceptar lo siguiente: toda pena privativa de libertad es una violación de derechos humanos del prisionero. Toda, cualquiera. Si yo le estoy quitando la libertad de movimiento, la libertad de trabajo, una serie de derechos que están consagrados en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, ¿no? La pregunta es aquí si yo voy a preocuparme más por el bienestar del criminal o me voy a preocupar por los derechos humanos de los ciudadanos que están siendo asesinados, que están siendo extorsionados, que están siendo secuestrados, que están siendo asaltados, que están siendo violados. Y si tengo que decidir a quién le voy a apretar las clavijas, evidentemente no puede ser el ciudadano honesto.
Si el criminal es el que tiene que tener miedo del Estado, no puede ser que todos nosotros estemos paralogizados como un ratoncito frente a una culebra, en razón del avance de todas estas mafias, de estos carteles, que por lo demás pueden poner en riesgo al propio sistema democrático. Y para qué hablar de la vida de todos quienes vivimos en este país. O sea, lo vemos con los funerales narcos, diputados, donde la gente se tiene que encerrar. Acuérdense que se han suspendido hasta clases en lugares donde hay amigos funerales narcos por seguridad. Sin embargo, este sistema de Nayib Bukele, diputado, ¿es aplicable en Chile? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista logístico también. Hoy día mismo leíamos las declaraciones del comandante en jefe del ejército, que hay una planta de soldados autorizada de 7.000 y solamente se están financiando 1.600. O sea, ni siquiera estamos financiando correctamente a las Fuerzas Armadas como para algo así. Mire, se puede cuando se quiere. ¿Ya? Usted arma las capacidades, usted puede perfectamente bien crear también el espacio carcelario. Si usted quiere, puede. La pregunta es ¿por qué no quiere este gobierno? ¿Por qué no quiso el gobierno anterior? ¿Por qué no se quiere controlar la frontera? ¿Por qué no se quiere meter realmente los recursos que se necesitan en fiscalía? ¿Por qué no se quiere corregir al Poder Judicial? ¿Por qué no se amplían? Nosotros necesitamos 50.000 plazas carcelarias. 50.000. Y le puedo asegurar una cosa, si metemos a esos 50.000 delincuentes que están circulando con medidas de cumplimiento alternativo y todo tipo de cuestiones, los metemos presos, nuestras calles se van a transformar en una taza de leche. Y usted va a poder dejar su billetera encima de la banca de la esquina y nadie lo va a tocar. Pero para eso habría que reformar el sistema de justicia, porque el sistema es garantista por definición, digamos. Eso fue lo que se reformó hace un par de gobiernos, varios gobiernos atrás, digamos. Bueno, así empezó Bukele. El método Bukele es empezar por reformar el sistema judicial, por sacar a los jueces garantistas, por sacar a los fiscales garantistas, a los fiscales activistas. Diputado, pero se lo pregunto también a usted, disculpe que lo interrumpa, pero se lo pregunto también a usted como parlamentario. O sea, ¿de qué manera vamos a reformar el sistema judicial si ni siquiera podemos avanzar, por ejemplo, en una ley de reglas de uso de la fuerza en el Congreso también? O sea, no podemos avanzar en cosas a lo mejor tan menores como la ley como esa ley, como la ley de infraestructura crítica, por ejemplo, la ley de inteligencia. Estamos lejos de eso también. Bueno, pero ahí yo le digo una cosa, no nos equivoquemos. ¿Ya? Si aquí se requiere un mandato popular. Sin mandato popular potente, es decir, sin un respaldo mayoritario de la ciudadanía, todo esto no se puede hacer. Efectivamente, aquellos que han sido un obstáculo en materia de la regla de uso de la fuerza, yo soy muy crítico de esa ley, yo tramité esa ley porque está mal hecha, ¿de acuerdo? Pero si usted tiene suficiente mayoría en el Congreso de gente convencida de que esto es necesario de hacer, ¿ya? De avanzar, entonces usted va a poder realizar las modificaciones que corresponden. Por lo demás, le voy a decir una cosa, nosotros no necesitamos militares en las calles, de hecho no los tenemos, y es algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo. Lo que necesitamos son más policías, y necesitamos sacar a los delincuentes de la calle. Todo delincuente en este país, que es un delincuente habitual, tiene ya un registro de cuántas detenciones, 5, 10, 15, 20, ¿cuántas condenas? La pregunta que yo quiero hacer es, bueno, ¿está haciendo la pega nuestra policía? Yo creo que la está haciendo. ¿Necesitamos más policías? Necesitamos recuperar nuestras poblaciones. Pero en esencia, lo más importante es que tenemos que sacar a los delincuentes de las calles y meterlos presos. Pero las policías dejarlos ahí y hacerlos trabajar por su pega, por lo que comen. Pero las policías tienen el respaldo político también, porque hoy día uno conversa con las policías, por supuesto, fuera de micrófono, y ellos mismos te dicen, o sea, a mí me da miedo sacar mi arma de servicio porque eso implica inmediatamente que me voy a ir de baja y una serie de problemas también, y se me va a la punta del cerro toda la carrera. Le voy a decir una cosa, el respaldo político se habría producido o lo tendrían si efectivamente nosotros en algún momento, yo presenté una acción contra el fiscal Armendari, ¿ya? Que había dado órdenes junto con el fiscal Abbott para determinar qué tipo de persecución se iba a hacer contra las policías para el 18-10. Nosotros lo presentamos con varios otros parlamentarios, incluso de centro izquierda, ante la Corte Suprema. ¿Qué hizo la Corte Suprema? Rechazó esa acción. Nosotros tenemos que meterle la mano a los fiscales, tenemos que meterle la mano también a la Corte, tenemos que despolitizar la Corte y despolitizar la Fiscalía. Y una vez que hayamos hecho eso y hacemos un par de modificaciones al Código Penal, yo estoy absolutamente convencido de que nuestra policía se va a sentir suficientemente empoderada como para hacer el trabajo que de todas maneras están haciendo, incluso a riesgo de irse a la cárcel. ¿Sí? No hay que olvidar que es heroico lo que hace Carabineros hoy en día, porque con el riesgo de ser perseguidos de manera absolutamente despiadada por la Fiscalía, sin embargo, realizan su trabajo de la mejor manera posible.
Diputado Johannes Kaiser, de lo que he entendido que usted de lo que ha afirmado es que todos estos cambios tienen que hacerse por la vía democrática, es decir, por la vía de la soberanía popular, por aglutinar fuerzas. Sin embargo, esto es muy difícil de conseguir con la atomización que hay en el sistema político, atomización a la que usted, sin quererlo o no, también contribuyó con el proceso de formación de su Partido Nacional Libertario. Entonces, con tanto partido político que hay en el Congreso, con representación parlamentaria, es súper difícil ponerse de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de su Partido Nacional Libertario? Y aprovechar de pedirle que nos refresque respecto de qué significa ser libertario. ¿Cuál es la diferencia de los libertarios de su partido en formación, por ejemplo, con los republicanos, como para justificar que haya un nuevo partido político de entre los 20 y tantos que hay con representación parlamentaria? Bueno, en primer lugar es a recordarle lo siguiente, que el voto no es algo que los políticos se repartan, ni los partidos políticos se repartan. El voto lo asigna la gente. Si existe más oferta política y existe una oferta política fragmentada, es entre otras cosas porque ninguna de las fuerzas políticas hasta el momento ha sido capaz de convencer a una mayoría suficientemente relevante de sus posiciones. ¿Okay? Aquí hay oferta política, la gente decide dónde pone su voto. La fragmentación es el resultado de la fragmentación social. Ahora, ¿qué significa ser libertario, diputado Kaiser? Nosotros somos muy críticos de la intervención del Estado en la vida de las personas. Es decir, nosotros creemos que la gente tiene derecho a realizar sus proyectos de vida con la menor intervención estatal posible. Creemos en la menor cantidad de impuestos posible. Creemos en un Estado pequeño, eficiente, pero pequeño, que no esté en todos los ámbitos de la vida nacional permanentemente interviniendo. No creemos en darle a los políticos el poder sobre la educación de los niños. Creemos que los papás pueden hacerlo mucho mejor y por lo demás están éticamente mejor preparados para ello que los señores políticos. No creemos que el Estado se tenga que hacer cargo de la solución de la mayoría de los problemas cotidianos de la gente, porque la gente lo puede hacer mucho mejor y no tiene que intervenir en la economía. Tenemos que reducir en ese sentido el poder de los políticos, devolvérselo a la gente y usted se va a dar cuenta cómo la economía va a volver a crecer, cómo la gente va a volver a emprender, cómo va a empezar a mejorar de nuevo la situación también de los ciudadanos. El único ámbito donde nosotros sí creemos en un fortalecimiento del Estado es en materia de seguridad y justicia, porque ese es la base. Si eso no está funcionando, entonces ¿para qué se va a meter en otros campos? Fíjese que, para que me conteste la otra pregunta que quedó pendiente de la diferencia con los republicanos, estuve revisando su sitio web, johanneskaiser.cl, entiendo que, y me encontré con una nota que está destacada, que es del 24 de octubre del 2021, que dice lo siguiente: queremos destacar nuestro apoyo al presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, que por primera vez logra encabezar la carrera presidencial con un 21% de apoyo por sobre los demás candidatos. Ya sabemos lo que pasó después. José Antonio Kast ganó, pasó segunda vuelta y ganó Gabriel Boric, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó entre usted y Kast como para que ahora Kaiser vaya por camino propio, esté en proceso de formación de su propio partido y lo aleje al fin del día de los republicanos? Bueno, eso fue el proceso constitucional, no se olvide que al final... tiene razón. Sí. En el proceso constitucional nosotros fuimos por el en contra, en el segundo proceso. Sí. La izquierda se ha estado adornando mucho con las plumas de haber triunfado en ese proceso, pero olvidan convenientemente que casi el 20% del voto de derecha no fue a favor del texto constitucional presentado. Pero el ejemplo ha sido igual. Si me equivoqué, pero el ejemplo ha sido igual. Pero el punto ahí esencialmente fue que nosotros no creíamos que los principios del Partido Republicano, a los cuales en ese momento nosotros adheríamos, tuviesen que ser transados para lograr el apoyo de una constitución que nosotros considerábamos no iba a servir bien a los intereses del país. Pero ustedes fueron por el en contra, tiene razón, sí, claro. Exacto. Entonces lo que... Es interesante porque yo escuché muchas veces en la prensa que decían, no, esta es la constitución de ultraderecha. Yo le voy a decir una cosa: si esta hubiese sido una constitución de ultraderecha, yo la habría apoyado. ¿Usted es ultraderechista? Pero no lo es. Así como si lo quiere simplificar así, soy libertario. La izquierda ahí encuentra a los estatistas, a la derecha encontramos normalmente a los liberales, los libertarios, dependiendo de cuál es el eje político que usted toma, naturalmente.
Pero sí, sin duda, dentro de lo que es el escenario chileno, nosotros estamos más a la derecha de prácticamente todos los partidos en Chile. Diputado, entiendo con su respuesta y desprendo también que usted no es partidario de una modificación del sistema político para poder reducir, como dijo usted, la oferta política en materias de partido político. Y también me gustaría preguntarle sobre la división que se habla de las derechas. Hablemos de las derechas. Hoy día ya se habla de una multiplicidad de derechas. Se dice en los medios de comunicación incluso que el Partido Libertario Nacional Libertario, estaría yendo en contra de una unidad que debería tener la derecha para la próxima elección presidencial. Por ejemplo, ¿ustedes estarían en condiciones o estarían dispuestos, por ejemplo, a ir en pacto con Chile Vamos y Republicanos, por ejemplo, de cara a la presidencial? Bueno, depende de si va a haber el tema de la unidad por la unidad no sirve para nada. ¿Existe un programa en conjunto o no existe un programa en conjunto? Es decir, ¿hay un mínimo común denominador o no lo hay? ¿Van a respetarse nuestras líneas rojas o no se van a respetar? Evidentemente que no vamos a apoyar un proyecto de unidad que nos lleve, no sé, a hacer un gobierno socialdemócrata, porque ya tuvimos suficiente de eso. ¿Para qué? Entonces, nosotros tenemos nuestras posturas políticas, creemos que podemos llegar a acuerdos, pero primero tiene que realizarse ese diálogo. Tiene que haber conversaciones serias en esta materia. Por cierto, ¿cuáles son las líneas rojas del Partido Nacional Libertario, diputado? La soberanía nacional es intransable, es decir, esto de mantener las fronteras abiertas es inaceptable, no expulsar a inmigrantes ilegales es inaceptable, entregar el derecho a voto de los chilenos a organizaciones internacionales en la medida que nosotros vamos entregando soberanía es inaceptable seguir subiendo impuestos, es inaceptable mantener la situación de seguridad como la tenemos en este momento, es inaceptable mantener a los falsos exonerados, hay una serie de cosas que son inaceptables y que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y que nosotros queremos ver reflejadas en un proyecto político, si va a haber un proyecto político común de la oposición, y si no, bueno, bien también, pues la gente podrá elegir qué proyecto político le hace mayor sentido. Pero yo creo, honestamente, que la recuperación de este país solamente puede ir de la mano de la recuperación de su Estado de Derecho y, por supuesto, del respeto a lo que es la soberanía nacional. ¿Y qué es eso? Es la facultad de tomar la última decisión en materia de Estado que se realiza a través de elecciones y plebiscitos por parte de la gente. No queremos entregarle el control de nuestro país a organizaciones internacionales. ¿Recuperación del Estado de Derecho, si usted a su juicio hoy día Chile está en vías de ser un Estado fallido? No, yo creo que en materia judicial nosotros hace muchos años que nosotros ya no tenemos un Estado de Derecho. Hace muchos años y lo ha demostrado el caso, los WhatsApp del señor Hermosilla, lo que han mostrado es un secreto a voces, los alegatos de pasillo, la corrupción dentro del sistema para conseguir fallos judiciales, lo que nos dice es que el Estado de Derecho no está funcionando. Si tribunales no están funcionando como corresponde, entonces ¿de qué Estado de Derecho hablamos? Estado de Derecho significa que los gobernantes se someten a las mismas leyes que los gobernados. Ese es el principio rector del Estado de Derecho. Y le voy a decir una cosa, le pregunto al auditor, a la auditora, ¿usted cree que los gobernantes en Chile, que los poderosos en Chile se someten a la misma ley que aquellos que no son poderosos y no son gobernantes? Yo no tengo la impresión. Entonces no tenemos Estado de Derecho y eso hay que recuperar. Diputado Kaiser, hay quienes sostienen que, dada la crisis de credibilidad que hay en el sistema de nombramiento de los jueces y todo esto que se origina a partir del caso Hermosilla, de la filtración de los audios, todo esto, hay quienes sostienen que no debió haberse votado por servir los cargos que estaban vacantes en la Corte Suprema. Había 2 ministros vacantes más el fiscal, y además estaba vacante el cargo de Contralor General de la República, que finalmente fue nombrada Dorothy Pérez. Si esto hubiera sido senador, ¿hubiese votado por estos candidatos propuestos por el Ejecutivo? ¿Hubiese votado en contra? ¿Qué es lo que habría hecho? Mire, habría votado porque es mi obligación constitucional. Sí. Pero yo le voy a decir una cosa, yo tengo un proyecto presentado para modificar el sistema, por lo menos en materia de lo que es el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, jueces de Corte de Apelaciones. Pero disculpe que le interrumpa. Lo que hace es introducir el sorteo, sí. Saca al Senado de eso. Disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que la pregunta es si le parece legítimo, dado como está de deslegitimado el sistema, particularmente por los tráficos de influencia y todo lo que nosotros sabemos, si le parece legítimo que ese mismo sistema deslegitimado, cuestionado por las prebendas, por la desigualdad, etcétera, etcétera, haya sancionado con su voto y con su legitimidad a nuevos ministros de Corte y al Contralor General de la República.
Mire, yo habría preferido que no lo hubiese hecho, que se hubiese hecho la reforma antes de que se procediese a los nombramientos. ¿De acuerdo? Pero no olvidemos una cosa, los senadores han sido electos para esto. Ahora, el tráfico de influencia es otro cuento, pero los senadores efectivamente fueron electos, entre otras cosas, con esta facultad. Okay. Diputado, para finalizar, me gustaría volver al tema de las derechas. Yo me acuerdo cuando fue ahora la elección municipal que José Antonio Kast dijo al final del día que él iba a ser candidato presidencial sí o sí y que no iba a ir por ningún pacto, y que si el Partido Republicano tenía otro candidato o tenía la idea de pactar, que se buscaran otro candidato. ¿Usted estaría disponible para apoyar a José Antonio Kast en una eventual carrera presidencial? ¿Cuál es la relación que tiene hoy día usted con José Antonio Kast? Ninguna, de hecho hace mucho tiempo que no tengo ninguna relación con José Antonio Kast. De hecho, incluso como parlamentario teníamos muy poco contacto. Pero ese no es el punto. A su pregunta le voy a decir una cosa. Yo creo que no es correcto no someterse a pruebas internas o antes de las elecciones. Si José Antonio Kast quiere ir sí o sí a primera vuelta, perfecto. Yo voy a primera vuelta y los dos nos perdemos respecto de Evelyn Matei. Otra alternativa es hacer una primaria nuevamente también con Chile Vamos. Pero yo le voy a decir una cosa, todo esto de las primarias a lo que lleva es a una unidad en torno a una persona, ¿de acuerdo? Y nosotros olvidamos que esa persona tiene que encarnar un proyecto político. Claro, la unidad programática, dice usted. Exactamente. No existe ningún sentido, no tiene ningún sentido llamar a la unidad mientras no existan conversaciones sobre una unidad programática. Y eso significa trabajo. Yo sé que a los colegas no siempre les gusta tanto esa palabra, pero hay que trabajar, ¿ya? Hay que trabajar y hay que redactar y hay que tener un proyecto político país que efectivamente le haga sentido a la gente y que pueda aglutinar a todas las fuerzas de oposición en este momento. ¿Usted ve posible una primaria Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matei? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué no? Y que participe también Carter. Y ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Si dejemos que la gente elija. Por cierto. La gente tiene derecho, creo yo, tiene derecho a decidir quién, también la gente de las derechas, si lo quieren decir así, tiene derecho a elegir quién va a ser su representante. Y nos ahorramos, por lo demás, también todas estas guerrillas que son bastante inoficiosas y que al final lo que hacen es desgastarnos ante la segunda vuelta, que es donde efectivamente se deciden las cosas. Diputado por el Distrito 10, Johannes Kaiser, y además líder del Partido de Formación Nacional Libertario, muchas gracias por su primera vez aquí en Buena Costumbre Prime. El Partido Nacional Libertario está recibiendo militantes, tengo entendido, diputado. Estamos recibiendo militantes, efectivamente. Usted se puede inscribir a través de la página del partido, que es el www.nacionallibertario.cl, o directamente en la página del CERVEL. Ahora, si lo hace a través de la página del partido, nos ayuda mucho y facilita mucho el empadronamiento. Perfecto, diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Buena Costumbre Prime. Muchas gracias por la invitación, que tengan un maravilloso día. Igualmente, buenas tardes. Ya, pues. Hasta luego. Hasta pronto, Johannes Kaiser, diputado, líder del Partido Nacional Libertario y